Bueno, vamos a continuar entonces con el 7, la naturaleza del Supremo. Eh, Tal vez después miramos en el documento, creo que es 2 o 3, la naturaleza de Del Dios Padre, de Dios. Padre. Porque ellos usan esa palabra naturaleza como para referirse a los atributos de personalidad, más o menos vamos a ver aquí qué dice. Y don José hoy nos tiene castigados con la ventana. Bueno, ¿quieres leer o leo yo? Bueno, yo leo este primero. La naturaleza del Supremo. En la deidad del Supremo, el Padre Yo Soy ha alcanzado una liberación relativamente completa de las limitaciones inherentes al estado de la infinidad, eternidad de ser y de la absolutez de naturaleza. Pero Dios el Supremo se ha librado de todas las limitaciones existenciales solo mediante su sumisión a las cualificaciones experienciales de la función universal. Al obtener la capacidad para la experiencia, el Dios finito también se vuelve sujeto a la necesidad de la misma. Al alcanzar la liberación de la eternidad, el Todopoderoso encuentra las barreras del tiempo y el Supremo tan solo podría conocer el crecimiento y el desarrollo como consecuencia de la parcialidad de existencia y la incompletez de la naturaleza, la no absolutez del ser. Con pincitas. Bien, muy claro. La deidad del Supremo del Padre Yo Soy. Bueno, entonces, lo primero es que dice que el Padre guión Yo Soy se libera de unas limitaciones inherentes al estado de infinidad, eternidad de ser y absolutez de naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones y por qué se libera? Sería la pregunta para entender de qué están hablando. Entonces, el yo soy, que es el huevo primigenio, donde está contenida toda la realidad antes de que se haya producido ninguna diferenciación, que ya lo hemos mencionado. Entonces, él tiene eh, en común con el Padre que tiene el propósito, pero de crear algo, ¿no? Eh, pero no es el mismo Padre, primero que todo. El Padre ya como lo conocemos, Dios el Padre, ya es el Padre, pero habiéndose despojado de muchas cosas, ¿no? O sea, ya existe el paraíso, entonces esa parte controla la energía. Existe el Hijo Eterno que controla lo espiritual y es el absoluto de personalidad. Existe el Espíritu Infinito que es el absoluto de la mente. Eh, entonces, ya no es este yo soy original, pero que sí conserva el Padre. Él es el que tiene el propósito original. Entonces, el yo soy, digamos que como tiene un plan, tiene voluntad. O sea, él quería crear la diversidad. No, no le puedes poner adjetivos porque es la unidad absoluta antes de que haya diferenciación, pero un adjetivo que le ponen es que tenía autovoluntad.
Entonces, si tiene voluntad, tiene que ver con un ser personal de algún modo, ¿sí? O sea, tiene algún nivel de personalidad, porque el libro enseña que una de las características de la personalidad es la exhibición de voluntad, de libre albedrío. Si no eres personalidad o estás en el nivel de la personalidad, no tendrías ese libre albedrío. Y por eso también la personalidad es tan elevada como concepto, porque no es ni materia, ni mente, ni espíritu. En este nivel del yo soy, que no se ha diferenciado nada, todavía no puedes hablar de materia, ni mente, ni espíritu, todo es uno. No hay diferenciación, pero sí se percibe, en cambio, de algún modo la personalidad, el propósito. O sea que antes que haya materia, mente y espíritu, está la personalidad. O sea, es un nivel preexistente casi a lo material, lo mental y lo espiritual, y por eso es tan difícil de comprender. eh, y por ejemplo, no Eh, se eh, sabe. Es lo que estás diciendo de que la personalidad ya existía antes de la mente, de cuerpo y espíritus, refiriéndonos a nosotros, ¿sí? Al nivel nuestro, mejor dicho. No, refiriéndome al, a esa realidad de lo personal. En, Mm, en el caso nuestro, pues yo creo que incluso también, tal vez incluso también la personalidad es una idea en la mente del padre que está antes de que tengamos cuerpo, mente o que se nos dé un ajustador, ¿no? Ya, y la personalidad no saben ellos dónde está en el periodo de la muerte. O sea, aquí nos morimos y la personalidad no se manifiesta. Nos reensambla e inmediatamente se vuelve a manifestar, pero ellos no saben dónde estaba. Saben que el alma la tenía el guardián, que el espíritu, o sea, el ajustador va a Divinington y regresa, en fin, pero de la personalidad ellos dicen, no lo sabemos. ¿Dónde está en ese periodo? Pero ujú. entonces yo por eso digo que la personalidad es tan difícil de comprender porque es que de hecho es más que la materia, más que la mente, más que el espíritu. Cuando digo más es que los antecede, al menos así es en el yo soy, ¿no? Él O es que puede ser un concepto más complejo que esto, que tiene una sola naturaleza. sí. Yo, por ejemplo, pensaría, pues en borrador, que la personalidad es única en el Padre y todas las criaturas nos surtimos de esa personalidad. Cuando Él decide de mi personalidad, usted puede tomar este pedacito, mire a ver si la puede expresar, pero la personalidad sigue siendo del Padre. Eso lo tengo pues en mi cabeza así en borrador. Porque ese tema de que cuando uno se muere no sabe dónde está, es como decir, eh, claro, yo estaba conectada al circuito de personalidad del Padre con una dádiva específica para mí y simplemente me desenchufo mientras resuelve mis asuntos de personificación, de supervivencia y después vuelvo y me conecto, pero a la misma celda que el Padre ya me había asignado, pero la celda sigue siendo del Padre. Por eso es que si yo no la uso, si yo no sobrevivo, esa personalidad, como sigue siendo del Padre, pero ya está como empezándose a manifestar, esa parte manifestada de la personalidad que yo logré vuelve al Supremo. O sea que sigue siendo del Padre. Es una elucubración allí loca, pero me ha llegado por ese misterio que existe y que dicen pues que no se sabe dónde está cuando uno muere y que si yo muero y si no sobrevivo, esa personalidad vuelve al Supremo. Entonces, todo el mundo la ve como algo separado del Padre, pero yo la estoy viendo permanentemente en el Padre, así nos hayan dado esa dádiva. Cuando dicen que nos da la dádiva de la personalidad, en alguna parte dice así, pienso eso, ¿no? También como cuando las comunicaciones de los celulares, uno usa la celdita cuando está en actividad, pero el sistema
siendo propietario de la celdita. Simplemente yo la utilizo, recibo, llamo, pero sigue siendo del sistema principal de la telefonía. Ujú. Sí, es como la mente, un poco. Y es como un enchufe, sí, más o menos. Se comporta igual, nadie pregunta, ¿y la mente dónde queda? No, que es que ya no vamos a usarla a los 7 espíritus y allá nos dan otro nivel de mente. Claro, nos enchufan a un voltaje más alto. Pues es una analogía parecida, pero yo la veo pues de todas maneras un poquito superior. Por eso me llamó la atención cuando dijiste que la personalidad era primigenia a lo demás. Y de alguna manera es así, porque al final la personalidad puede ser la manifestación del Padre en el estado básico, pues, sin... Sí, sí, como decía Carolina, es como si fuésemos un yo soy en chiquito, en pequeño, porque Mm. nosotros también tenemos eh, voluntad. En ese sentido, cualquier ser con libre albedrío tiene esa única o casi de las únicas cosas que se le pueden atribuir al yo soy antes de que se manifestara ninguna otra diferenciación. Bueno, entonces, eh, ¿qué limitaciones tiene esto? Tener estado de infinidad, eternidad de ser, absolutez de naturaleza. Bueno, al ser infinito, una limitación es que pues no puede existir lo finito o él no puede existir dentro de lo finito al ser un ser infinito. O sea, las cosas finitas eh, son de una naturaleza diferente. Como que de ser de lo mismo grande, pues no se puede percibir en él lo finito. Bien. En cuanto a la eternidad de ser, es una eternidad por fuera del espacio-tiempo. Esta no es una eternidad en el sentido de duración infinita de tiempo, ya sea hacia el pasado, hacia el futuro o ambas, no. Sino eternidad en el sentido. Entonces, al ser un ser que está por fuera del tiempo, pues él no puede meterse al tiempo. Es, es decir, si tú eres más grande que una botella, eso te da una ventaja porque puedes manipular la botella, ¿verdad? Pero te da una limitación y es que tú no cabes dentro de la botella, digámoslo así. De lo mismo grande, tienes una limitación con respecto a lo pequeño. Entonces, siendo un ser que está por fuera del tiempo, una limitación es que no puede venir aquí dentro del tiempo a estar con nosotros. O sea, él no puede estar dentro de algo o contenido en algo que él mismo creó. Siempre estará por encima, por fuera. Ujú. Esa es una limitación del ser eterno, o sea, del estar más allá del tiempo. Eh, y en cuanto a la absolutez de naturaleza, pues lo mismo. Nosotros estamos llenos de cosas que son relativas acá. Entonces a él le costaría mucho o le queda casi imposible manifestarse dentro de esta realidad donde casi todo es relativo, donde aprendemos por contrastes, eh, ampliando poco a poco nuestro punto de vista relativo, pero él está, es absolutez en muchos sentidos, ¿no? Empezando en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, me imagino, porque está más allá de esas cosas.
en cuanto a niveles de crecimiento, en fin. Entonces, en resumen, al ser tan grande, no puede manifestarse en lo pequeño. Esa es la limitación que tiene. Bueno, entonces el problema que él tiene es que va a crear, o sea, dentro de su propósito está la creación de la realidad finita. Pero él siendo infinito y estando por encima de todos estos niveles que hemos hablado, pues tiene un problema. Y es que no va a poder manifestarse, mejor dicho, el todo no puede expresarse en la parte. No es posible. Entonces, eh, ¿cómo se libera o cómo resuelve ese problema? Dice acá liberarse de esas limitaciones. O sea, ¿cómo logra liberarse? Pues dentro del espacio-tiempo va a funcionar con una deidad que es como la proyección, la atenuación, la disminución de él, que es lo más que se pueda, eso sí, pero estando dentro del espacio-tiempo, o sea, lo más grande y completa y sofisticada que se pueda, pero estando dentro del espacio-tiempo. Entonces, eso es el supremo. Es como el máximo de Dios, pero de ese yo soy, o sea, que cabría dentro del espacio-tiempo. Por eso es como la proyección o como el representante de Dios, como la sombra el sentido de proyección, de cualificación también se puede decir. Entonces, Dios no puede estar acá con nosotros por esas razones, pero se ha propuesto que lo más cercano a lo que sería Él, que sea posible manifestar, esté acá. Y entonces ese es el supremo. Entonces, por eso dice que ha alcanzado una liberación, aunque también dice ¿Yo? relativamente completa, ¿no? Ujú. Eso es como la primera parte. Sería lo mismo que decir que el Supremo es una atenuación de Dios, Sí, y la cual se puede comprender en este nivel, digamos, es exacto, eso es clave, del que espíritu. también nosotros, desde nuestro punto de vista, es que igual para qué pedimos a Dios si Dios no puede estar acá. En alguna parte dice eso, ¿no? De que si nosotros nos llevaran a la presencia de Dios ni nos daríamos cuenta. Ajá. Entonces, todo lo que podamos entender de Dios, por ahora es tan solo esa proyección, esa atenuación, esa manifestación relativa que se llama el Ser Supremo. No pidamos más porque no hay, ni Él podría estar acá, ni nosotros podríamos comprender más estando aquí en este nivel finito. Y esto es muy profundo lo que enseña el libro. Y a muchas personas es decir, para empezar, creo que no recuerdo, alguna vez lo leí y no lo anoté, pero no recuerdo qué santo de la iglesia o qué teólogo fue el primero que hizo esa observación, que Dios no puede estar en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo es una cosa y todas las cosas son creadas por Él. Entonces, Él no puede estar contenido en una cosa que Él mismo creó. Digamos que el espacio y el tiempo no existían en alguna etapa, no existían. Por lo tanto,
Dios está más allá, por fuera, ¿sí? Entonces no puede ser que esté metido en el tiempo, porque el tiempo es posterior a él. Entonces, pero eso te crea una pregunta. Entonces Dios no está acá en el universo, está en otro lado. Bueno, entonces el libro lo que dice es, sí, el Padre está en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Es que cuando tú piensas en la superficie del paraíso, es como pensar en una puerta a otra realidad. Diríamos a otra dimensión, pero ni siquiera es dimensión porque allá no hay espacio y no hay tiempo. Es salirse del espacio-tiempo. Lo que pasa es que no es como como un portal dimensional o mágico que te lleve como una puertecita hacia otro lado, sino que está en el centro del universo y tiene forma de elipse, pero digamos que las paredes de esa elipse son como el portal mismo. Y cuando lo atraviesas estás o sea, te saliste del espacio-tiempo, eso no nos cabe en la cabeza. No. Lo Y más cercano a eso podría ser la gravedad, cuando, por ejemplo, los astronautas salen de la órbita que no tienen y se la enfrentan gracia. con una realidad diferente. Ujú, sí. Entonces, eh, bueno, entonces digamos que Dios quiere que lleguemos a Él, pero Él mismo no puede estar acá metido cerca de nosotros. Y eso crea un problema porque llegar a Él es largo y Él se propuso crear el espacio-tiempo. ¿Para qué? Para atenuar justamente su presencia. Es una técnica para lograr la divinidad. Eso es el espacio-tiempo, porque nos separa del, del centro del universo para que podamos ir avanzando poco a poco. Y temporalmente también el tiempo es una herramienta para ir cumpliendo con ese proceso, porque no podemos instantáneamente tener crecimiento. El crecimiento requiere de tiempo. Entonces, ¿por qué estamos lejos de Dios? Para que podamos empezar a comprenderlo, porque es que tiene que ser de a poquitos. Entonces, si estuviésemos muy cerca, los escalones serían muy grandes. Si estamos lejos, los escalones son más pequeños. Es como si tú quieres hacer una escalera, pues la podrías hacer con 2 escalones, pero no vas a poder subir porque van a ser muy altos. Entonces la haces con muchos escalones, sobre todo si es muy alta la montaña, digamos, que quieres subir, pues la haces con muchos escalones y tratas de que no sean tan empinados, ¿cierto? Eh, y es mejor con escalones que con rampa, porque con los escalones puedes ir descansando. Cada vez que subes uno, puedes reposar. Entonces, el plan de él es ese, un plan eh, donde vamos por logros, por etapas, por graduaciones, ¿no? No es un continuo. Y además, para subsanar el hecho de que no está aquí, pues pone al Supremo. Pero el mismo hecho de que el Supremo esté dentro del espacio-tiempo implica que está limitado, ¿no? O sea, él se liberó, el yo soy, pero el Supremo, al estar acá metido, s- le pasa lo contrario. Si se metió acá, pues está limitado ahora. ¿Limitado por qué? Por el espacio, por el tiempo, por la experiencia, por todo eso. Por el tiempo, sí. Entonces, o sea, no es gratis, no puede estar acá y tener todas las características que tenía el yo soy. O sea, eso es como casarse, te crea limitaciones, ¿no? Necesariamente, o sea, ganas unas cosas, pierdes otras, ¿no? Entonces,
Pero Dios el Supremo se ha librado de todas las limitaciones existenciales. O sea, sí, ya no está limitado por el estado de infinidad, la eternidad de ser, la absolutez de naturaleza, ¿no? O sea, ya puede estar acá en lo finito, solo mediante su sumisión a las cualificaciones experienciales de la función universal. O sea, se somete, su misión es que se somete, debe ser obediente a unas reglas, a unas consecuencias que aparecen, que llaman cualificaciones experienciales de la función universal. O ¿Eso qué sea, es? que funciona en el universo, funciona en el universo, pero Explicaciones. de forma experiencial. O sea, ya no es existencial. Aquí él tiene que ser experiencial. Experiencia. Ah, ya. Sí, sí, es fácil. Entonces, tiene una cualificación acá experiencial. O sea, en vez de estos absolutos de la izquierda, aquí está cualificar es que tiene, se le pone el adjetivo, la característica, la descripción de ser experiencial. Ujú. Funciones universales. O sea, lo experiencial es una cualificación de lo existencial, en cierto modo. Todo esto implica de la izquierda implicaba la existencialidad. Entonces, todo esto cualificado, cualificado quiere decir que ya no es una absolutez, no es el todo, sino que te concentras en un aspecto parcial. Como quien dice, ya no miras todo el cubo, sino que miras una de las caras. Entonces ya no es un cubo, sino un cuadrado. Eso es una cualificación. O ya no miras el objeto que era, qué sé yo, un animal amarillo con alas. Bueno, ya de todo eso que era, tú dices, es algo amarillo. Te quedaste con una cualidad, es algo amarillo. Entonces, si yo te digo que es algo amarillo, tú no vas a saber qué era. Ujú. Era un pollito, por ejemplo. O si te digo solamente que tenía plumas, no vas a saber qué era. Entonces, al cualificar, te concentras en una cualidad, pero pues la cosa misma solo se podrá conocer y describir cuando no la cualifiques. Entonces, hay una pérdida. Pero la ventaja es que lo puedo estudiar por partes. Digo, bueno, ya sé que es amarillo. ¿Sí? Luego otro día aprendo que tiene plumas. Otro día aprendo que dice pío, pío. Y vas armando, vas recuperando esa unidad, pero lo estudias por capítulos, ¿cierto? Por secciones. Y eso lo puedes hacer gracias al espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo te separa de Dios, pero también te permite ir estudiándolo paso a paso, porque si no, pues no podríamos de un solo golpe captar todo lo que es. Entonces, todas estas cosas cualificadas implican que el Supremo crezca experiencialmente. O sea, que va a tener que crecer por experiencia. No puede ser perfecto de una vez acá, sino que el plan es que vaya creciendo mediante experiencia. Y funciona así. O sea, ese sí es el Dios que nos hemos imaginado casi siempre y que se imaginan las personas, ¿no? Que se lo imaginan eh, observándonos a ver qué pasa, actuando en consecuencia o cambiando de opinión incluso, eh, metido en el espacio-tiempo, mejor dicho, sobre la nube, ¿no? Ujú. Pero ese no puede ser Dios. Dios no está en el espacio-tiempo. Pero se me hace que esa parte de la liberación de la experiencia como tal, ahí se refiere solamente a la parte de lo personal.
esa primera frase dice, pero Dios el Supremo, porque después va a pasar a hablar del Todopoderoso. Sí, Entonces, allí se va a completar un poquito el análisis porque yo hasta había entendido algo pensando en el Supremo completo, digamos, el Ser Supremo. ajá. Pero si ahora que me tallo y veo que se referían era a Dios el Supremo en el estado, pues que entendemos que es Dios el Supremo, y luego van a pasar a hablar del Todopoderoso, entonces allí se me está enredando la pita. Sí, es una buena observación porque mira que mencionan a Dios el Supremo, al Todopoderoso y luego al Supremo en general. Mm. Entonces, como Dios el Supremo, o sea, como el aspecto personal, mm, se libera de limitaciones mediante su sumisión, o sea, una decisión, en cierto modo, por ser personalidad, podría ser, a las cualificaciones experienciales de la función universal. Al obtener la capacidad para la experiencia, ese ya es el siguiente párrafo, o siguiente oración, digo, el Dios finito también se vuelve sujeto a la necesidad de la misma. Sí, porque si tú vas a tener la oportunidad de experimentar, pues tú solo experimentas eh, viviendo cosas nuevas. O sea, tú no dices, tuve una experiencia o experimenté algo si ya lo tenías incorporado, si ya lo conocías, pues eso no realmente no cuenta como una experiencia en el sentido de que las experiencias, el concepto de experiencia implica algo que te aporta, algo nuevo, algo que no tenías. ¿No? Entonces, si va a poder tener experiencias, implica que va a crecer, o sea, que no puede ser completo, si no, no serían realmente experiencias. Ujú. Entonces se vuelve sujeto a la necesidad de la misma. Al alcanzar la liberación de la eternidad, o sea, estar en el tiempo, pues si vas a vivir en el tiempo, porque no quieres estar en la eternidad, eso implica pues que estás limitado por el tiempo. Y si te metes al tiempo, ahí quedas limitado por el tiempo. No hay de otra. No puedes seguir siendo independiente del tiempo, ¿no? Entonces, el todopoderoso, que se refiere ese crecimiento de por experiencia, va a estar, entre otras cosas, limitado por el tiempo. O sea, va a necesitar tiempo para completarse. De ahí que estemos en una era, que es la era del Supremo. No es que el Supremo se metió al tiempo y se volvió perfecto en un segundo. No. Si se mete en este berenjenal, como decimos, y va a crecer por experiencia, pues sí, va a crecer, pero le va a tomar mucho tiempo porque es mucho lo que hay que crecer acá. De hecho, él va a Ujú. sintetizar todo lo que nosotros crecemos. Entonces, y si nosotros crecemos despacio, él está limitado por eso también. Sí. Ahí está viendo que cuando se refieren a la acción, por ejemplo, del el Dios, el Supremo, casi que se refiere es al estado de infinidad. Cuando se refiere al Todopoderoso, a la eternidad del ser. Y cuando ya hablan del Supremo como ser, se refieren al estado de absolutez. Entonces allí hay que... Sí, bueno, parcialidad de existencia, ¿qué quiere decir? Que él como persona, pues ya tiene su personalidad. Pero como todopoderoso,
está en desarrollo, ¿no? El nivel de todopoderoso es el nivel de crecimiento. Yo digo los diplomas que él ha obtenido. Con cada diploma que nosotros obtenemos, él también tiene ese diploma. Eh, y no hablo de diplomas académicos, hablo de cualquier experiencia, ¿no? Criar un hijo, eh, cualquier experiencia constructiva. Entonces, ese nivel que lo hemos representado en un diagramita como un rectángulo, más o menos así, con dos rectángulos dentro, o con una división, mejor dicho. Y hemos dicho que la mitad de arriba es, por ejemplo, el nivel del Todopoderoso, no, de Dios el Supremo, Ujú. Así. que es su personalidad. Así como nosotros tenemos diversas partes que nos constituyen, entonces tenemos una personalidad, pero somos más que personas. Tenemos también cuerpo, mente, alma, espíritu, etcétera. Y aquí el Todopoderoso o también nivel de supremacía. Bueno, esto es eh, lo que él ha crecido, su experiencia, gracias a nuestra experiencia también. Y el todo es el ser supremo. O sea, cuando ya nos queremos referir a todo él. No. Y el crecimiento es la integración de esos dos aspectos. Es como cómo integra, a nivel personal lo entendemos, cómo nuestra personalidad se manifiesta de formas nuevas cuando aprendemos algo. Entonces tú puedes ser generoso, pero es diferente cuando, además de ser generoso, aprendiste algo. Eres generoso, pero acabas de aprender a tocar la guitarra. Eso te abre nuevas vías de expresión de esa generosidad. Dices, voy a dar un concierto gratis en un ancianato. ¿Sí? Entonces, lo mismo, el Supremo puede expresar mejor su personalidad a medida que va creciendo en experiencia y cada vez se va a expresar de forma más completa. Entonces, eh, no es, cuando dice imparcialidad de existencia, no es que él sea un ser que está borroso y que se está como volviendo más nítido o algo así. No, es igual que nosotros. Nosotros estamos ya somos, ya tenemos una personalidad, pero estamos cada vez en proceso de que esa personalidad se pueda manifestar mejor. Pero para que se manifieste, tenemos que crecer. Cuando crecemos, se abren nuevas posibilidades siempre para hacer cosas nuevas, para crecer en nuevas direcciones. Entonces, lo mismo le pasa a él. Personalidad, esa no va a cambiar, se la dio la Trinidad y por eso Dios el Supremo no cambia como personalidad. Pero el nivel del Todopoderoso o nivel de supremacía sí va creciendo. Y el libro habla de que se trata de una integración, es el término que usa. Poder, guión, personalidad. Entonces, él cada vez expresa su personalidad mejor. Y en algún momento, pues, cuando se complete el crecimiento de la parte de supremacía o de todopoderoso, ya estará manifestada plenamente esa personalidad. Y eso es el logro del Supremo o el fin de la era del Supremo. Ujú. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros iremos creciendo y cada vez que vamos graduándonos y creciendo, pues vamos a poder hacer cosas que antes no estaban abiertas, disponibles para ser hechas. Entonces, eh,
El Supremo tan solo podría conocer crecimiento y desarrollo como consecuencia de la parcialidad de existencia. Ujú. Y la incompletez de la naturaleza, la no absolutez del ser. O sea, él es no absoluto, ¿no? A diferencia del yo soy o del Padre. No absolutez del ser. Una pregunta fuera del tema. O sea que el crecimiento, por ejemplo, no, la estabilización de los planetas forman parte de la experiencia del Todopoderoso o del Supremo, pues, Sí, porque son seres impersonales, bueno, son realidades impersonales. sí, pero fíjate que lo que pasa es que eh, Que me cojo una botella, digamos. cuando tú creces por experiencia, eso se demuestra. O sea, tú no creces y no haces nada a continuación, ¿no? Si tú creces, eso siempre acaba teniendo como consecuencia un cambio en, en el entorno. Por ejemplo, no puedes decir que el planeta creció espiritualmente durante los últimos 200 años y al mismo tiempo que físicamente esté todo igual, o que creció intelectualmente, pero todo sigue igual, ¿no? El crecimiento intelectual nos lleva a modificaciones de lo material, del entorno material, ¿verdad? Construimos máquinas, por ejemplo, modificamos el paisaje, Así, modificamos los objetos que están en órbita alrededor de la Tierra, de pronto construimos un satélite nuevo, un anillo, qué sé yo, algo hacemos. Y entonces, necesariamente, por eso en Luz y Vida te dicen que tiene que haber estabilidad material. Entonces es un logro material, mental y espiritual. No es solamente luz y vida, es lo espiritual, no. Todo va de la mano. Entonces, cuando llegas a luz y vida, por ejemplo, también te estabilizan ese sol. Lo ponen dentro de las corrientes de la energía y ese sol ya no muere. O sea, porque a nosotros nos enseñan que el sol va a morir algún día. No, cuando lleguemos a luz y vida, ese sol digamos que queda en un collar, queda ensartado en un collar de energías que ya no lo van a dejar morir. O sea, le van a estar dando energía permanentemente y el combustible no se agotará. Entonces, sí, lo, el crecimiento implica mejoras en lo material. Por eso, incluso el ajustador, la conexión con el ajustador mejora la salud del cuerpo físico, eso lo dice el libro, en muchas sí. partes, muchísimas. Y la riqueza también, la riqueza material. Incluso, sí. Puede que no seas súper rico, pero digamos no vas a estar Vas a no, necesitar menos. no vas a aguantar hambre, pues, o sea, digamos, Jesús decía, no tengo dónde poner la cabeza, ¿no? O sea, la almohada es una piedra, pero no le faltaba la comida, por decirlo así. No le faltaba el vestido, o sea, eh, la conexión con el ajustador te va a proveer de algún modo de lo material, lo que necesites. Puede que no en exceso, puede que no, pero eso depende de cada persona, ¿no? Del plan que tenga de vida el ajustador para esa persona. Ujú. Mm, ok. Ahí en ese cuadrito nomás te faltó la mente. Ah, sí, tienes toda la razón. La mente que la da la mente suprema, ¿no? No, Eh, La mente suprema que la da el actor conjunto, ¿no? factor conjunto.
Podríamos, ¿cómo será mejor poner la mente suprema? De pronto en un cuadrito aquí al lado, Al lado como que abarca las dos, la personalidad y el todopoderoso. como por acá, que diga acá. Pobrecito ese mensajero poderoso, todo lo que le ha tocado, le tocó hacer para medio poner esto en blanco y negro, ¿no? Sí, es un, es un ser experiencial al que escogieron. Mm. Sí, esa mente suprema tiene que ser una mente muy especial, no puede ser cualquier mente porque imagínate, él va a tener que integrar o manifestar su personalidad, que ya debe ser una personalidad, un don muy especial, ¿no? Porque él va a Ujú. ser una deidad. Con toda la experiencia, o sea, tú cómo procesas toda esa experiencia de todo una era, de todos los seres de esa era. Tienes que tener una mente que debe ser la mente más grande posible dentro del espacio-tiempo, de ahí. O sea, ¿por qué la palabra supremo? ¿Qué es supremo? Digamos que es lo más grande que cabe aquí en el espacio-tiempo. Acá está el espacio-tiempo. Ay. Y lo más que se pudo es eso, el supremo. Ujú. Estás acá en el espacio-tiempo. Y lo más que cabía en el espacio-tiempo es él. Y sus cualidades, por eso se dice que son supremas, en ese sentido. Voy a poner por aquí estos ejes. No sé cómo. Voy a poner por acá. Él está en el espacio-tiempo. Y en ese sentido es lo más grande, o sea, no le cabía más al espacio-tiempo de deidad. Por eso es que usan la palabra supremo. Ujú. Y después usan la palabra último, que en inglés ultimate significa como la versión más sofisticada de algo. Entonces es cuando te dicen de ultimate, mm, El cual- celular, por que ejemplo. te vendan, sí. Quiere decir que Un ya le, iPhone. sí, o una navaja de ultimate, eh, no me acuerdo cómo se dice, navaja o cuchillo. Quiere decir que es ese artículo, pero le pusieron destapador de cerveza, le pusieron para 1000 funciones, todas las que le cabían. ¿Sí? Entonces el último ya va a ser de algún modo más que el supremo, pero por una cosa, y es que a él no le toca estar exactamente dentro del espacio-tiempo, sino que él trasciende el espacio-tiempo. Y por eso está conectado con los nativos de Abona, que también en cierto modo trascienden el espacio-tiempo, porque para empezar ellos, aunque están en el tiempo, son eternos en tiempo, que eso es incomprensible para nosotros, Para ¿sí? nosotros. Imagínate que es un ser que es eterno, pero no es una deidad, es un ser que tampoco puedes decir que es creado porque es que es eterno. Eso es incomprensible. Por eso a ellos no los llaman creados, sino Eventuales. eventuados. Entonces, el último, de algún modo, no sé cómo, le hace trampa al espacio-tiempo. Está acá, pero al mismo tiempo no está tanto acá porque lo trasciende. Ujú. Y también por eso,
ya para no alargarnos tanto, pero en los documentos del Supremo hay una parte donde nos hablan de máximos, refiriéndose a que si tú estás en el espacio-tiempo y tú quieres decir, bueno, voy a tratar de hacer una buena acción. ¿Buena con respecto a qué? A tu familia, a tu comunidad, a tu país, a tu planeta, a tu sistema local, a tu constelación. ¿A qué? A los 7 superuniversos. Eso va a ser bueno realmente. ¿Y por cuánto tiempo? Teniendo en cuenta cuánto tiempo. Hoy, 10 años, 1 millón de años, toda la era presente. Entonces, nuestros cálculos son referidos a lo que alcanzamos a ver en el tiempo y lo que alcanzamos a ver en el espacio que nos rodea. Es un cálculo local de bondad, digamos. Salvo que si nos dejamos guiar por el impulso del ajustador, esa sí es una bondad que raya con la absolutez, porque el ajustador es capaz de tener en cuenta todo el espacio y todo el tiempo, al menos de la actual era, ¿sí? En conexión con el Supremo. Entonces, eh, el último, de pronto, los que se conecten con el último, de pronto tendrán la posibilidad de acceder a una bondad que ya trasciende la actual era. ¿Sí? Pero bueno, eso es ya hablar del último que el libro Todavía no, por favor. habla muy poco, pero digamos hay que recordar, así de dato de bolsillo, siempre que tiene que ver con trascender el espacio-tiempo y tiene que ver por eso mucho con los nativos de Abona. Ellos van a participar más activamente en la construcción. Ujú. Pero cuando nosotros lleguemos al paraíso, ya ahí ya trascendemos el espacio-tiempo. Eh, claro, estando allá adentro, sí, pero si nos volvemos a salir, volvemos a quedar igual, creo yo. Sí, claro, porque hay que vivir la realidad en la que uno está. ¿Sí? Mira que encontré esta cita, La mente infinita. que por primera vez encuentro en una sola cita la definición de la definición de mente en los 3 niveles. Que la mente cósmica, que es la que, a la que tenemos derecho nosotros, digamos, tiene muchísimas atenuaciones dependiendo del nivel que vamos alcanzando. Entonces, al final no habría sino 3 bloques de mentes, que es la, la, la mente primigenia. Inclusive creo que hay otra. Pienso yo que tiene que existir la mente del yo soy antes de que se dividiera la Trinidad, pues. Y las mentes o prementes del Hijo, del Padre, e incluso de los ajustadores, que son mentes antes del Espíritu Infinito. Mm. Pero acá ya pues en este nivel de comprensión, pues de que todo empieza de la Trinidad, lo de antes, pues es más complejo expresarlo. Aquí mencionan 3 tipos de mente, no más. Y la mente suprema, mira que dice que está en proceso de actualizar en la coordinación del gran universo y en la asociación funcional con la revelación y alcance de Dios el séptuple. Entonces esa mente que le entregan al Supremo es una mente que está permanentemente en actualización, según también el nivel de logro del Supremo. Hoy no voy a dormir. Bueno, pues así de resumen, lo que nos han dicho varias veces ya, pero aquí como que lo vamos a profundizar y es que el Supremo es lo más que podemos comprender de Dios estando acá. Y para eso está.
También se puede mencionar desde el otro lado, que es lo mismo. Que el Supremo es lo máximo que el Padre, que Dios nos puede Ujú. o tiene planeado expresar en esta era. En este lugar y tiempo que es de este lado del paraíso, pues. Ujú. Sí. Y de ahí el nombre de Supremo es lo más grande que se podía. Ujú. Entonces, es como tener también un vaso y lo vas a llenar con agua. Te lo van a llenar con agua. Entonces, lo más que te puedes tomar es un vaso de agua, porque tienes un vaso para medir agua, no tienes más grande. Y lo más que te pueden dar es el vaso, porque no tienes dónde recibir más. Mm, sí, Entonces, el vaso lleno sería el supremo, completo. completo. Por ahora se está llenando. Ah, muy buena analogía. Está chévere. No sé cómo se me ocurrió, pero se me acabó de ocurrir ahí los angelitos que botan. Sí. Pero por supuesto que el yo soy es un océano. Lo que pasa es que no, por ahora no habría más. Mm, chévere. Estuvo muy bueno el párrafo de hoy. Bueno, creo que vamos a dejar ahí, que ya está largo hoy. Sí, ya van las 10. Vamos la próxima. Sí, se alargamos. Voy a parar de grabar.